Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Buenos días a todos nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando por esta radio que es la AM 1140 y que nos escuchan a través de una radio tradicional que es La Antena, pero también le damos los buenos días a quienes nos escuchan por internet en muchos lugares de la República Argentina que nos están escuchando y a todos los que nos escuchan por las aplicaciones de los celulares. Y bueno, hoy seguimos con los buenos días por quienes tenemos aquí en la mesa, a quien nos acompaña desde el comienzo, aquel 1 de octubre de 2018. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Mario. Bueno, le vamos a dar los buenos días también a quien también nos acompaña y hace toda la postproducción de este programa, que es nada menos que Daniel Pérez. Buenos días. Bueno, Daniel está ahí fuera de micrófono, pero lo tenemos aquí en la mesa. Le vamos a dar los buenos días a quien es un operador de lujo porque tiene una hinchada propia. Vamos a ver si la trajo o no. Yo veo la tribuna casi cargada de gente. Entonces le vamos a dar los muy buenos días a Beto Perdomo. Bueno, hoy se vino la hinchada. Y bueno, y en particular a nuestro invitado especial en el día de hoy, que espero nos puedas acompañar durante las 2 horas del programa y con salidas así, todo lo fluido que podamos hacer de una conversación. Nada menos que el doctor Martín Segovia. Buenos días, una alegría estar acá. Bueno, como ustedes saben, lo hemos tenido ya en el programa. Él trata temas de niñez y adolescencia. Y bueno, vamos a estar hablando muchos temas con él ya desde unos minutitos. Pero antes les tengo que decir que la temperatura aquí en el Palomar, y seguramente en casi todo el país, más o menos debe rondar la misma cifra, es de apenas 33 grados centígrados, que la humedad es apenas del 42%, que hay un vientito de 11 kilómetros por hora, no hay probabilidades de lluvia ahora, ni mañana, ni aparentemente pasado, como se había anunciado. Quiere decir que lo que tiene que hacer es disfrutar la vida, disfrutar como siempre decimos. Los días se aprovechan de distinta manera, no todos los días son iguales, y cuando llueve se los aprovecha de una manera y cuando hay sol de otra, cuando hace frío de una manera y cuando hace calor de otra, cuando es enero de una manera, y seguramente para julio va a refrescar. Así que quédese tranquilo que las cosas cambian, y la Argentina es cíclica, ¿por qué no vamos a tener también ciclos en el tiempo? Hemos decidido a partir de hoy comenzar con una frase. La frase es tan buena que me parece que es la única que vamos a tener y la vamos a repetir hasta el infinito, hasta que todo el mundo se la grabe, y tenga que ver con este espíritu con el cual nosotros comenzamos todos los días este programa, que empieza pum para arriba y después cuando vamos pasando la información, yo sé que muchas veces la realidad nos manda pum para abajo, pero nosotros tratamos de mantener el ánimo, porque en última instancia es el ojo humano, el espíritu humano, el que visualiza las potencialidades en medio de la nada. En medio de la nada parece que no hay nada y entonces la decepción, la desilusión, la depresión y de pronto decimos a ver y hay algo ahí, ¿no? Que nos lleva a decir no, y a partir de esto podemos desatar un mundo mágico, infinita cantidad de cosas. Quiere decir que la creatividad humana es la que ha hecho posible todo lo que nos rodea, salvo, lógicamente, todo lo que es preexistente, el ambiente, etcétera, que es preexistente, del cual formamos parte, pero todo lo demás que disfrutamos, desde este papel que tengo en mi mano, hasta la tinta con la cual se imprimió, hasta esta radio que estamos disfrutando en este momento. Y va la frase que, nada menos que del gran Miguel Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha, y dice Don Quijote: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén.
Hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Qué hermosa frase de Don Quijote. Y aunque todos somos mucho más Sancho que Don Quijote, de todas formas no hay que olvidarse de Don Quijote, porque ha hecho, quieras o no, en esta relación dialéctica que existe entre la realidad y la literatura, ¿no? Ha tenido una enorme influencia. Y cuando vemos después de Don Quijote todos los Quijotes que ha dado Hispanoamérica y el mundo, si se quiere, nos damos cuenta que parte del espíritu humano anida allí en Don Quijote de la Mancha. Así que, bueno, esta frase la vamos a repetir hasta que nos la recordemos. Si no la leí de todo bien es porque estos no son mis lentes y entonces veo todo fuera de foco. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy quiero decirles que a las 13 horas vamos a tener a Alejandro Olmos Gaona, un especialista en el tema de la deuda externa. Así que le vamos a preguntar por la última sesión en la Cámara de Diputados de la semana pasada, donde hubo 224 votos que votaron a favor de transferir facultades del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, con solo dos oposiciones, 2 votos en contra y una abstención. 224, 2 y 1. Le vamos a preguntar a Alejandro Olmos qué opina sobre el tratamiento de este tema, que no es un tema nuevo, y tampoco lo es para mí porque creo que ha quedado reflejado en la prensa gráfica argentina declaraciones mías desde 1983, de manera que en esto tengo una larga trayectoria, pero prefiero que opinen quienes estudian específicamente este tema. Y después vamos a hablar también con Guido Galmarini sobre la situación de nuestros jubilados. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy hay una nota de Ismael Bermúdez en el diario Clarín. Ismael es el hermano de Jorge Altamira, para quienes no lo conocen. Y bueno, da distintas probabilidades de fórmulas, pero podría el concepto global sería de ahorro de 60.000 millones de pesos o, en su defecto, 100.000 millones de pesos a partir de la reformulación de lo que era un derecho adquirido, que era la movilidad que tenían los jubilados, que siempre llegaba tarde porque se reflejaba la inflación de meses pasados. Pero justamente este año que les tocaba ganar, porque supuestamente la inflación iba a bajar y la inflación del año pasado entonces era superior, este año eso no va a ocurrir. Le vamos a preguntar, porque tampoco creo que exista por parte de un gobierno que hace 60 días que está, que tiene que consolidar la administración pública, que tiene situaciones muy engorrosas, el ánimo de afectar los intereses de los jubilados. Lógicamente, cualquier gobierno, si puede aumentarle a los jubilados, lo va a hacer. Ocurre que las cuentas públicas están muy exigidas y bueno, pero cada uno también atiende su bolsillo. Nuestros jubilados, los que nos escuchan, querrán saber qué es lo que va a pasar con su haber jubilatorio a partir de marzo de este año. Vamos a aprovechar que tenemos a Martín aquí. A mí, vos sabés, yo empezaría por una cuestión de tipo general, pero yo sé que por ahí no te corresponde a vos. Pero yo digo que se trata de una cuestión de poder. Los niños y adolescentes carecen de poder. ¿Por qué motivo los buitres, los fondos buitres, que son especuladores, parásitos, inmorales, corruptos, estafadores internacionales, pertenecientes al capital financiero, tienen más prebendas que los niños y adolescentes? Por una razón muy sencilla, que tienen poder. ¿Y de dónde sale el poder de estos buitres? Del Estado de los Estados Unidos, que es el Estado más armado y con mayor influencia. Cuando digo armado, digo en armamentos. Y cuando digo influencia, digo que sobre el Fondo Monetario Internacional quien maneja la batuta son los Estados Unidos. Por eso tienen privilegios estos parásitos corruptos e inmorales que especulan con el hambre de los pueblos. Tienen privilegios sobre niños y adolescentes. ¿Qué capacidad tiene un chico de 2, de 4, de 6 años de peticionar ante las autoridades? Y ya cuando llega a los 12, después de una vida maltrecha, ¿qué capacidad tiene de enfrentarse con toda la maquinaria del poder? En cambio, los otros sí tienen esa capacidad de enfrentarse. Dice el Estado argentino, no, nosotros somos más potentes que el Estado argentino y nos lo llevamos por delante. En cambio, niños y adolescentes no lo pueden hacer.
Bueno, así que mi primera pregunta tiene que ver, ¿cómo estás viendo la situación en general de niños y adolescentes en la Argentina? ¿Cómo lo estás viendo al amigo que está a cargo del ministerio, Daniel Arroyo, bueno, llevando adelante una misión difícil y que emprendió con el tema del hambre y las tarjetas alimentar? ¿Cómo estás viendo en general? Y después vamos más a lo particular. Bien. Bueno, en general, yo tengo una posición tomada al respecto en cuanto se refiere al derecho de los niños y a la protección de los derechos de la infancia, que tiene que ver con toda una vida dedicada a la psiquiatría infanto-juvenil, pero también con lo que, desde que trabajo en la Justicia Nacional, como médico forense, hace ya 15 años, observo que existe en los procedimientos judiciales. Esto quiere decir, es difícil, y yo entiendo que por motivos muchas veces ajenos a la legítima voluntad y a la honesta voluntad de muchos funcionarios por reivindicar los derechos de la infancia, es difícil posicionarse en la subjetividad de un niño y poder reconocer desde ese posicionamiento cuál es por qué andariveles pasa la defensa de los derechos de un niño. Voy a tratar de ser ilustrativo con algún ejemplo. Cuando estoy hablando de una situación puntual que me ha tocado peritar, cuando una niña adolescente, por motivos que tienen que ver con la subjetividad adolescente, que no es la de un adulto, pero tampoco es la de un niño, esto es, empieza a tomar una conformación, una modalidad, un registro subjetivo del orden de la necesidad de reivindicación de sus derechos y también de que se la escuche, que no son los de un niño, aunque todavía no son tampoco los de un adulto. Cuando una niña, en este caso una adolescente de 16 años, pide ayuda a un colegio, al colegio al que va, al que concurre, respecto a que ha sido supuestamente, por lo que ella dice, víctima de abuso sexual por parte de un adulto, que en este caso habría sido el padre, cuando ella tenía 12 años, resulta ser que está pidiendo ayuda, pero no en términos de lo que el sistema judicial, la ley, ¿no es cierto?, todo lo que es la puesta en práctica de lo que está previsto desde el marco jurídico establece, que es la denuncia. Pide ayuda antes que procurando una denuncia, pide ayuda procurando ser escuchada, ser comprendida, ser atendida. Por eso va en búsqueda, en este caso, de una psicóloga que, cumpliendo con lo que establecen los procedimientos, ¿no es cierto?, respecto a cuando un psicólogo o un efector de salud escucha una situación que es de denuncia obligatoria, efectivamente le transmite la situación a sus directivos y desde allí se produce una secuencia encadenada de sucesos que terminan en la judicialización del hecho. Y después uno constata y ve a esta joven, a esta adolescente quebrada, devastada, no solamente por la experiencia que necesitó contar y transmitir, sino también porque en vez de ser escuchada, se tomó desde una mirada que es la judicial, que es absolutamente respetable, pero que no siempre coincide con la subjetividad de un adolescente o de un niño, es tomada por ese tipo de mecanismo que tiene un funcionamiento autónomo, que una vez que se gatilla, vamos a decir así, o que se precipita, tiene un curso que es independiente de la voluntad de las personas porque está establecido por la ley, y en tales términos sufre una nueva victimización, esta vez no por lo que ella invocó haber sufrido a sus 12 años, sino en este caso por lo que es el sistema institucional. Entonces, aquí quiero llegar con esta ilustración. La niñez y la infancia, es verdad, son objeto de una terrible devastación y usurpación de sus derechos de parte de intereses internacionales, intereses capitalistas, intereses
de un orden de violencia frente a la integridad de un niño que desconoce cualquier tipo de respeto a cualquier derecho humano y mucho más al derecho de un indefenso como es la niñez o como es el niño o el adolescente. Eso es cierto, pero también es verdad que aún quienes trabajamos en el sistema de protección de derechos, a veces tenemos dificultad para poder reconocer dentro de esa protección cuál es la protección que ese niño, niña o adolescente necesita, o cuando estamos haciendo jugar o poner en movimiento todo un mecanismo de, entre comillas, de defensa de derechos de la niñez que no coincide con lo que ese niño o adolescente vivencia como la defensa de sus derechos. Por eso me parece que habría que hacer una doble lectura, la que tiene que ver con entidades que son absolutamente demoníacas, que son abominables, como son los fondos buitres, ¿no es cierto?, que arrasan con cualquier tipo de derecho sin ningún tipo de escrúpulos, solo, digamos, su Dios es el dinero, vamos a decir así. Pero también algo nos pasa como Estado, como institución, para poder proteger esos derechos cuando no coincide lo que espera la expectativa de un niño o adolescente con lo que se implementa como mecanismo institucional para la protección de sus derechos. Ahora, nosotros vivimos, en general hablamos de la pobreza porque lógicamente lo dicen las estadísticas y eso nos obliga. 52% de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza es realmente una situación insoportable que yo creo que el país está obligado a resolver en el corto plazo, porque aparte los tiempos de los niños y adolescentes son de muy cortos plazos, ¿no? Nadie transita 30 años la niñez o 30 años la adolescencia. El adulto es otro tiempo, ¿no? Pero los niños y adolescentes todo pasa muy, muy rapidito. Mañana cumple años mi quinto nieto, Fausto, cumple un añito. El añito se pasó a una velocidad increíble, a una velocidad que uno no. Entonces todo tiene que ir muy rápido. Ahora, también tenemos problemas, vos que estás también vinculado al fuero penal, tenemos problemas con estos chicos que son rugbyers, que todavía se podría decir que son adultos, pero adultos todavía no tan grandes, que no pertenecen justamente a sectores pobres, ¿no? Que tienen una buena posición y sin embargo ahí amanecen problemas psicológicos que los llevan a tener actitudes racistas, xenófobas, discriminatorias, violentas, que llegan al crimen de este chico Fernando Báez, ¿no?, que ha conmovido a la sociedad argentina. Vos, desde tu profesión de psiquiatra, ¿qué es lo que está pasando para que pibes, justamente, que están bien alimentados, que practican deporte, que tienen fortaleza física, pero que parece vida vacías de contenido o sin misión, ¿verdad? Sin misión, ¿no? El otro día escuchaba a un psiquiatra decir que la vida adquiría sentido en el servicio, cuando uno brinda un servicio por otro, ahí toma sentido la vida. Y estos chicos parece que están sin esa misión, sin nada. ¿Qué nos puedes decir vos? Yo tengo una posición tomada al respecto que tiene la limitación de que yo no conozco la situación puntual de ninguno de estos jóvenes, no los conozco personalmente, solamente tengo acceso a lo que todos tenemos acceso los que no participamos en la causa a nivel mediático, ¿no es cierto? Pero tengo una representación que la tuve desde el primer día, cuando se empezaba a escuchar por televisión o por los medios una especie de, entre comillas, justificación por el lado del alcohol, por el lado de las drogas. De las drogas y también de la locura de la noche, del ruido, del frenesí nocturno, como si todo tuviera que ver con una situación próxima a lo que dentro del artículo 34 del Código Penal de la Nación está previsto como causal de inimputabilidad respecto a comportamientos o actos, o sea, que ubican a los sujetos
en la imposibilidad de haber comprendido la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Aparecieron varias referencias como tratando de explicar este comportamiento en términos de cierta, aunque lo tiene que decir un juez, pero digamos, dicho coloquialmente, de cierta inimputabilidad. La verdad es que recién ahora está tomando, por lo que escucho, un cierto giro la problemática de estos jóvenes hacia lo que yo entiendo que es la verdadera entidad de la problemática. Es decir, yo creo que acá lo que ha habido es un homicidio por placer, que así se lo llama. Colectivamente, y la verdad es que voy a ser muy ilustrativo otra vez porque me parece que cabe. Se me vino la imagen del circo romano, ¿no? Es decir, si uno tuviera que pensar en la psicología de lo que nos ha llegado, ¿no es cierto?, de ese momento de la historia tan bestial, tan monstruoso, por el cual se disponía de la vida de las personas, sobre todo si eran marginales para la mirada digamos, del romano, hasta inclusive cuando fueron los cristianos, ¿no es cierto?, presa de los leones, ¿no? Estas imágenes tan terribles que nos han venido, es como pensar que la gente que estaba en esas gradas del circo estaba alcoholizada y por eso tenía esa conducta violenta o estaba presa de un estado psicológico de perturbación mental, y otro tanto el emperador, ¿no es cierto?, que levantaba y bajaba el pulgar con esa arbitrariedad absoluta. Es decir, parece un tanto traído de los pelos, pero este grupo de jóvenes se manejó exactamente en términos de una voracidad, de una violencia, de un goce perverso. Hablo grupalmente en términos de destruir, de matar, de denigrar, de desinstalar de la vida a una víctima. Y en esto yo no tengo dudas de que no tuvo en términos significativos que ver el alcohol ni tampoco algún otro causal de inimputabilidad, ¿no es cierto? El artículo 34 nombra la alteración morbosa de las facultades. En el caso de la psicosis, nombra la insuficiencia de las facultades mentales en el caso del retraso mental y nombra la perturbación de las facultades mentales en el caso de los tóxicos, ¿no es cierto?, del alcohol o de las drogas. Estos jóvenes, vuelvo a repetir, con la limitación que me representa, que yo no los conozco ni podría opinar por ellos, pero algo me hace pensar, así en términos tentativos, que no están dentro del artículo 34 del Código Penal, sino que pudieron comprender y dirigir sus acciones y que lo que prevaleció es la parte más perversa del ser humano cuando, también propio de lo perverso, cuando está amparada o está velada detrás de la irresponsabilidad a que lleva la grupalidad, ¿no es cierto? Cuando el grupo es la forma de responsabilizarse de actos vandálicos, violentos y homicidas. Bueno, es muy interesante ese punto de vista que das porque pone también, nos da una idea de que también, supongo yo, que la penalidad sobre ellos va a ser muy dura, aunque lógicamente que no va a devolverle la vida de Fernando a los padres. Hay una sociedad que está demandando penas muy fuertes, pero también está visto que la penalidad no termina por disuadir a determinados sectores. Y aparte hay un caso, hay una cosa que es muy llamativa en este grupo, que es que evidentemente los que lo terminan matando habrán sido 1, 2 o 3, vaya a saber, eso lo dictaminará la investigación del fiscal, el juez dictaminará qué es lo que ha ocurrido con precisión, pero evidentemente no son los 10. Sin embargo, hay como un pacto de silencio entre ellos. ¿A qué atribuís? Porque a mí lo que me llamó la atención desde el primer momento, porque lógicamente nosotros fuimos adolescentes, yo recuerdo cuando entré al Newbery, los más grandes le hacían bullying a los más chicos, y yo había ingresado con una contextura parecida a la que tengo actualmente, digamos, quizás no tanto, pero era un poco grande para el primer año, entonces me peleaba mucho.
Ahora, siempre que hay abuso, hay alguien que reacciona en contra de ese abuso. Pero acá hay 10 tipos y ninguno reacciona en contra del abuso. Es decir, no hay uno que les diga, che, bueno, ya está, no sé, le pegaste un empujón, le pegaste una trompada, bueno, ahora pará. Pero Mario, hay un dato concreto, los otros son partícipes necesarios, no solo porque no impidieron que los 2 o 3 que están imputados como homicidas, digamos. Sí, como los asesinos materiales. Exacto. Sino que además impidieron de manera efectiva que los amigos de Fernando pudieran salvaguardarlo de esa golpiza. Entonces, bueno, tenemos partícipes necesarios. Perfecto, eso desde el punto de vista penal. Lo que yo le pregunto es desde el punto de vista, ¿cómo puede ser que no haya uno de los 10? ¿Cómo puede ser que no haya uno de los 10 que diga, bueno, basta, hasta aquí llegamos? A mí me gustaría hacer un comentario desde otra mirada, ¿no? O sea, todos coincidimos con que esto es un crimen atroz, que nos ha sacudido por cómo se hizo, por la cantidad de gente involucrada, pero digamos acá también nos plantea otra situación, ¿no? Porque estamos convencidos de que acá se arruinó, se mató a un joven que tenía toda la vida por delante y se arruinó la vida de 11 familias, los 10 que participaron más la familia del joven. Yo escuché como, digamos, estos comentarios en los medios tóxicos que tenemos, ¿no? Comentarios de que, bueno, ahora que se pudran en la cárcel, 35 años para todos, y la verdad es que sin dejar de sentir empatía con los padres de Fernando y dolor por esta muerte, digo, también está la preocupación por estas otras 10 vidas, ¿no? Que digamos, más allá de todo, digamos, las cárceles no están ni para que la gente se pudra dentro de las cárceles, ni para el castigo, ¿no? La Constitución dice otra cosa, pero todos percibimos que el destino de estos chicos va a ser un destino muy oscuro y muy difícil de que puedan recomponer sus vidas. ¿Qué debe hacer el Estado en estas situaciones? Bueno, son dos cosas complementarias. Te digo que el Código es penal porque es pena. Pena tiene que ver. Yo no creo en códigos penales. No lo digo porque no soy abogado, pero aprovecho ahora. Siempre creo que los códigos deben ser de reparación, aunque sabemos que frente a la pérdida de una vida no hay reparación posible, pero tiene que existir de alguna manera un código que intente, más fácil frente a delitos menores, ¿verdad? Es más fácil la reparación. Que ellos te robaron el celular, tenés que reparar. Has hecho un robo, tenés que darle el valor de 2 celulares a través de tantas horas de trabajo. Sería más sencillo. Cuando se pierde una vida es más difícil. Pero la penalización yo creo que es una macana fiera. Esto es... qué horror. Qué horror. De manera que, pero el código es penal porque justamente, a pesar de que las cárceles, dice la Constitución, no son para castigo ni nada por el estilo. De todas formas no pondría a los 11 en la misma situación. Hay una víctima principal. Está clarísimo. Hay victimarios que después de ser victimarios se transforman en víctimas. ¿Por qué se transforman en víctimas? Porque los agarraron. Pero también tendrían la oportunidad de no haber sido víctimas si no los agarraban. Entonces no se trata de buena gente, o por lo menos no se trata de buen comportamiento. No, eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Pero ahora se tendrán que hacer cargo. Bueno, pero no importa. ¿Pero qué significa se tendrán que hacer cargo? ¿Que vayan a una cárcel común? ¿Qué significa? No, yo lo que digo es que tendrían que buscar la manera de alguna reparación para la familia, para sus amigos, sí, claro, de Fernando, para la sociedad en general, y eso yo creo que efectivamente no se hace con cárceles pasivas ni con la situación carcelaria que se vive hoy en la Argentina. Sí, si ustedes me permiten, yo el aporte que hago desde la psiquiatría es el siguiente. Estos pibes, yo puedo suponer que no han sido lo que se dice habitualmente desde el psicoanálisis
atravesados por la ley. Efectivamente, hay una ley que es la institucional, es la que nos incumbe a todos como ciudadanos, ¿no es cierto?, de nuestro país. Es la ley que tiene que ver con las instituciones de la justicia y aplicadas por el Poder Ejecutivo. Hay una ley que tiene que ver con la norma social, ¿no es cierto?, que tiene que ver con... que no está, sancionado penalmente, tiene que ver con lo que está bien y está mal, no sé, un gracias, un permiso, el respeto en la calle, las conductas de dar el asiento, o sea, eso no estaba sancionado penalmente, pero tiene que ver con el respeto entre las personas. Y hay una ley que en definitiva subyace a cualquier otra ley, que es la subjetiva. La ley subjetiva se constituye desde la primera infancia. Es una ley muy delicada, es la más importante de todas, la más laboriosa de instalar de todas, la que lleva toda una vida constituirla, y la que se empieza a mamar, casi diría literalmente el término, a mamar desde la lactancia, cuando el bebé empieza, y esto lo sabemos desde los pediatras, ¿no es cierto?, que han atendido a nuestros hijos o con los que hemos tenido interacción en relación con bebés, cuando los pediatras empiezan a ponerle pautas, normas, a ponerle lo que Freud llamaba castración, ¿no es cierto? O sea, cuando él hablaba del complejo de castración, o sea, poder perder, deber tener que renunciar a beneficios. ¿Por qué? Porque la sociedad así lo exige. Justamente los fondos buitres, de los que hablábamos hace un rato, son tanto más violentos que estos 7 jóvenes, o 8 jóvenes, o 10, no sé, porque lo que hacen también termina en muertes y termina en destrucción. Solamente que son totalmente impunes porque hay todo un sistema que los protege. Esa impunidad es la que constituye a un sujeto sin ley, es la que constituye a un grupo, en este caso de rugbyers, pero podría ser otro grupo, ¿no es cierto?, como en el caso de los robos en Piraña, ¿no es cierto? Podría ser otras situaciones grupales en las que, vuelvo a repetir, en las que la responsabilidad se diluye en el grupo, y no solamente se diluye la responsabilidad, también se diluye la subjetividad. Y esto tiene que ver con otro punto muy importante que Mario me preguntaba respecto a esto de lo grupal, que tiene que ver con que en el grupo existe una coaptación. Coaptación es cuando un externo subyuga a la libertad, ¿no es cierto?, de alguna forma la seduce. Es lo que hace la serpiente con el sapo, ¿no es cierto? O sea, es la fascinación, lo que se llama en psicología la fascinación, fascina. Un grupo que está tomado por esta violencia es un grupo fascinado por el código grupal. Y cuando uno está fascinado, esto lo sabemos hasta inclusive, los enamoramientos producen fascinación muchas veces. Cuando alguien está enamorado, sabemos que haría muchas cosas que si no estuviera enamorado no haría, ¿no es cierto? Así dicho así más románticamente, para sacarle un poco la carga tan dolorosa a todo el tema. Pero en realidad, cuando la fascinación transita por lo que es la violencia, cuando la fascinación transita por lo que es el acto injusto, ¿no es cierto?, esto que leíamos de Cervantes Saavedra, descansar en la impunidad frente a la injusticia, frente al maltrato al prójimo. Cuando de eso se trata la fascinación, entonces nos encontramos con el circo romano, nos encontramos con lo que pasó en Villa Gesell. Hay un componente psicópata en todos estos comportamientos, ¿no? Y hay ámbitos donde se agrupan determinados individuos que favorecen el liderazgo de cierto tipo de psicopatía. Sí, lo vemos en las fuerzas de seguridad, lo vemos en Chile. O sea, yo no veo nada más psicópata y sociópata que una fuerza de seguridad reprimiendo, tirándole a los ojos a los manifestantes. No, he visto imágenes de patrulleros en Chile llevándose a la gente por delante, pero
de manera criminal, no es que fue un accidente, sino acelerando y apuntándole a la gente y matando a algunos, hiriendo a otros, y también con carros hidrantes que no están cumpliendo la tarea de manguerear a la gente, sino que directamente se la llevan puesta. Motociclistas, tengo todo me llegó, son imágenes que me llegan de Chile, las tengo todas acá. Después, en todo caso, qué interesante, pero lo dejamos para después porque vamos a escuchar un tema de la renga. Qué interesante que nos expliques por qué, si yo soy parte de Carabineros, por decirlo así, y mi misión, para la cual supuestamente estoy educado, es cuidar y proteger la vida del prójimo y también sus bienes, de pronto, frente a ese prójimo que sale a la calle, lo llevo por delante, lo asesino, le hago perder un ojo. Hay cientos de chilenos, sobre todo jóvenes, que han perdido un ojo, alguno que ha quedado ciego. Violaciones en comisaría. Y que nos cuentes qué pasa en la mente humana, ¿no? Para, si yo estoy educado para proteger, lo último que podría hacer es agredir. Y sin embargo, de ahí mismo proviene casi una actitud delictiva. Vamos a un tema, Beto. Seguimos aquí, en esta mesa tan rica hoy, porque estamos hablando de un tema que es central: niñez, adolescencia, violencia, en fin. Vos, Daniel, estabas haciendo un comentario, ¿por qué no lo haces? Y le damos la palabra a Martín. Yo digo Martín, es el doctor Martín Segovia, pero no te voy a llamar doctor. No, digo que vivimos en una sociedad donde se naturalizan algunas cosas terribles y los medios de comunicación juegan un rol dentro de esto, ¿no? En la casa, por supuesto, nos educan y educamos por la no violencia. Después se prende la pantalla y aparecen cosas monstruosas, ¿sí? Que además digamos, trafican una cultura de la violencia, como que la violencia es lícita, es válida, ¿no? Y si tenemos que, desde algunas películas bélicas de la filmografía americana, ¿no? Donde vale todo, ¿no? Llegamos a un pueblo y hacen un desastre y son los salvadores de la patria, hasta el propio uso de la violencia en situaciones domésticas, naturalizándolo como una cosa que vale, que es lícita, ¿no? Afortunadamente la sociedad en la Argentina reaccionó con esto. Ahora hay que ver si esto genera un efecto social importante y este tipo de conductas tienen una merma o no. ¿Qué va a pasar? Sí, yo les comento, aprovecho para transmitirles cuál es mi criterio que se podría aplicar a estos 10 pibes, pero que yo estoy intentando, si ustedes me permiten, haría como una ampliación de la temática. Sí, claro. Llevar esto a mi trabajo con la adolescencia o la juventud en situación de conflicto con la ley penal, ¿no es cierto? Yo de por sí trabajo en la ciudad de Buenos Aires con la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, ¿no es cierto?, con esta población. Últimamente me he integrado trabajando con el obispo Carrara, ¿no es cierto?, que está a cargo de los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires. También ha participado toda el área, por supuesto, de penal juvenil. En un rato voy a tener el gusto de poder ser recibido por Juan Pablo Cafiero en relación con esta temática, porque tengo entendido que él también está con un trabajo muy importante con esta población en toda la zona norte, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Desde el acto antijurídico, ¿no es cierto?, como se le dice desde el punto de vista legal, pero también médico legal, el acto antijurídico que es sancionado, que es penado legalmente, que en este caso estos 10 pibes fue el que se ve por televisión, ¿no es cierto?, ese acto de tal violencia que terminó con la vida de Fernando. Habría que con cada uno de los participantes, aparentemente fueron 10,
habría que hacer como un proceso inverso. ¿Inverso en qué sentido? Ir desde el acto o fenómeno puntual que tiene que ver con esa escena del crimen, hacer como una deconstrucción. Deconstrucción, esa es la palabra, exactamente. Una deconstrucción, desilvanar ese ovillo complejo, tan abigarrado de situaciones, y en cada uno de estos 10 pibes sería muy importante desde el punto de vista médico-legal, psiquiátrico, desde el punto de vista psicopatológico, desde el punto de vista también sociológico, ir volviendo a su historia psicoevolutiva, pero en sentido inverso, ¿no es cierto? O sea, pasando por su adolescencia, llegando a su niñez, atendiendo a todas las circunstancias sociofamiliares, ¿no es cierto?, en las que fueron conformando un código de conducta, una inhibición frente al comportamiento eventualmente reprimible o sancionable, para poder entender por qué estos pibes ese día fatídico llegaron a una conducta tan violenta. Yo, sí, está bien, acepto y entiendo que sí, ¿no es cierto? Es más para el estudio sociológico o de los medios de comunicación, ver cuánto imágenes violentas que abundan, ¿no es cierto?, en la sociedad, o en los juegos, por ejemplo, ¿no es cierto?, los juegos que tienen que ver con escenas violentas, cuánto eso favorece el comportamiento violento, o al revés. A mí se me hace que esto es muy parecido a lo que pasa con la problemática de las drogas, de las sustancias de abuso. La pregunta ¿es la droga la que produce una perturbación psíquica o es la perturbación psíquica la que lleva a la droga? ¿O son las dos cosas? En realidad existe de por sí en la temática de las adicciones una drogodependencia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según lo primero sea la droga y después el sujeto queda adherido a ella, según lo primero sea la perturbación de la personalidad que lo lleva a adherirse a la droga, o según intervengan o interaccionen ambos factores, lo subjetivo y también la sustancia. Con las imágenes violentas pasa lo mismo. ¿Qué es lo que lleva a que alguien se adhiera a imágenes violentas? La imagen violenta es adictiva, sería la pregunta. ¿Produce que alguien, no sé, que va caminando, un chico de 17 años, que va caminando, ve la imagen y se sienta a mirar la película violenta? O sea, ¿es adictiva la imagen violenta? ¿O el pibe que ya tiene tendencia a gozar en la violencia, se sienta a disfrutar la imagen violenta? Porque si fuese el caso lo segundo, entonces habría que pensar cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo se está educando a los jóvenes, cómo fueron educados estos 10 pibes que llegaron a un punto en el que, y no tengo la menor duda en decirlo, porque de por sí existen las adicciones comportamentales, no tóxicas, sino comportamentales, así se las define, en donde estos pibes habrían quedado con responsabilidad, no tengo la menor duda, por fuera de las previsiones del artículo 34 del punto de vista psiquiátrico, habrían quedado tomados en un estado adictivo, de goce adictivo, como cuando alguien, lo vemos por la calle, queda tomado por el porro, queda tomado por el poxirrán, y no sé, todos hemos presenciado esa escena terrible del pibe que está totalmente tomado por esa experiencia de goce frente a la sustancia y le importa 3 cominos lo que pasa a su alrededor. A estos pibes también les importó 3 cominos el horror de la gente que los miraba matar a un pibe inocente e indefenso, ¿no es cierto? Eso es una situación adictiva, pero a diferencia de la del pibe que está tomado por el poxirrán en un subterráneo, en este caso yo no tengo dudas que ellos se alimentaron esa situación compulsiva por la violencia y por la muerte mutuamente, al punto tal de que ellos, si bien coaptados psíquicamente, participaron libremente en ese acto violento. Uh-huh. Martín, lógicamente que estás invitado a quedarte hasta las 14 horas, que es donde... Después tenemos 2 invitados en la segunda hora, de manera que vamos a tenerlo. ¿Querés ir adelantando? Porque en el caso del doctor Martín Segovia no solo hay un conocedor y expositor de esta problemática, conocedor porque ha estudiado y conocedor porque estás en la práctica también. Uh-huh. Pero no solo desde el punto de vista profesional, sino como ser humano comprometido, al punto que Martín dispone de una propiedad en la ciudad de Buenos Aires, ¿lo puedo decir? Sí, por supuesto. De una propiedad que yo he conocido, no es
una propiedad de naturaleza marginal que vos tenés, un rancho, no, estamos hablando de una propiedad muy bien ubicada sobre una calle importante de la ciudad de Buenos Aires, que tiene dos pisos, una terraza que está impecable, que está virtualmente refaccionada a 0 kilómetros, todo de primera, todo espectacular, con un valor inmobiliario muy importante, y que vos la querés disponer al servicio nada menos que de una causa justa, noble, que realmente tiene un mérito extraordinario y que se ve pocas veces. De manera, ¿por qué no nos contás un poquito esto que desde ya les digo hace de Martín, y esto no es para pasarte la mano sobre el lomo, una persona realmente ejemplar, que deberías tener no solo presencia en este programa, sino que tendrías que tener presencia en otros programas, porque lo que vos haces me parece que es de una dignidad y enaltece a la especie, mientras que hay cosas que realmente uno se dice, esas bestias somos nosotros también, porque lo que hace cualquier otro, también potencialmente lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Y nosotros tratamos, lógicamente, de no hacer aquellas cosas, porque esas nos degradan, y hay otras que nos enaltecen, y lo que vos haces enaltece, y por eso también para nosotros es un honor tenerte acá. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es el proyecto tuyo? Poquitos minutos como prólogo, después lo vamos a seguir desarrollando en la segunda hora, porque después vamos a ir a la tanda en unos 4 o 5 minutos, así que tomate unos 4 minutitos y contanos de qué se trata ese proyecto. Bueno, sí, la verdad que me queda demasiado grande la introducción, pero bueno, más que agradecido sé que pasa por el afecto el tema. Bueno, les cuento, es una casa que está ubicada en Parque Chacabuco, en un lugar adrede bastante equidistante a todos los barrios más críticos o más precarizados de la ciudad de Buenos Aires, excepto a la Villa 31, que es la que queda más lejana, pero está bastante próxima desde Barracas hasta Ciudad Oculta, ya en Mataderos. Está bastante accesible, sobre todo muy cerca de lo que se llamó tradicionalmente la Villa 1114, ¿no es cierto?, al barrio Rivadavia y toda la zona del Bajo Flores. La casa está destinada, y así va a ser, o sea, mi intención es que esta casa ya no vuelva más, digamos, a mi patrimonio, ya yo me desprendo, es como hay que decir. Pero a ver, no creo que sea por renuncia ni por generosidad, la verdad que para mí es vocación y es muy placentero hacerlo. Yo disfruto mucho haciendo esto, no creo que tenga que ver con ningún acto de arrojo, digamos, ¿no? Tiene que ver con que yo, de trabajar bastantes años, o sea, décadas diría, con la problemática de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o en situación crítica, ya sea con el consumo de sustancias, ya sea por ser víctima de violencia física, sexual, económica, institucional, ya sea por violencia de género, ya sea por situaciones que terminan en adolescentes en conflicto con la ley penal. Toda esa problemática aparece, que por más que hay instituciones y por supuesto hay efectores que trabajan en la temática, siempre aparece como que es insuficiente la respuesta a esa temática. Y esto ha generado, disponer de esa casa y convocar actores como los que comentaba hace un rato, como los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente el obispo Carrara ha venido 2 veces a la casa y podría ser factible un trabajo en conjunto con toda la diócesis y toda mejor dicho, la pastoral de las villas. Como también a nivel político, por supuesto que la expectativa es que el Estado, tanto nacional como el de la ciudad de Buenos Aires, pueda sumar esfuerzos y poder concretar un trabajo importante con estos pibes en la temática que les referí recién, tal vez con una especial significación, un especial acento a pedido de los actores que están trabajando más en los barrios estos más críticos,
en lo que es la temática del adolescente en conflicto con la ley penal, porque aparentemente de todas las problemáticas que acabo de nombrar, ese que es el adolescente en conflicto con la ley penal es el que está más desvalido, y de por sí me consta que no suelen tener adherencia terapéutica y a veces son expulsados del sistema de salud, cuando en realidad, como bien se comentó acá hace un rato, la restitución de la problemática de estos pibes no pasa por la prisión, ni por la reclusión, ni por la privación de la libertad, sino que pasa por la salud mental, por el tratamiento, por el acompañamiento, por el amor, por la asistencia a su familia, por la generación de redes sociales, y creo que hacia eso va el objetivo de esta casa. Sí. Bueno, excelente. Beto, vamos a ir a un corte y después vamos a estar hablando con Alejandro Olmos Gaona sobre nada menos que un tema crucial para la Argentina, que es la deuda externa. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, junto al doctor Martín Segovia, con Daniel de Abrantes, con Daniel Pérez. De Abrantes que quiere hacer mandar un saludito, ¿puedo? Sí, pero después de... ¿Ya estamos en contacto? Perfecto. Bueno, ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Buenas tardes, desde aquí te habla Mario Masitelli. Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, desde ya que la primera pregunta tiene que ver con esta sesión que hubo en la Cámara de Diputados el miércoles de la semana pasada, donde el resultado sorprendentemente por lo menos dio 224, casi por unanimidad, con una abstención y 2 votos en contra, una suerte de transferencia, si se quiere, de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, y vos hiciste una nota sobre esa sesión y me gustaría que un poco sintetices tus comentarios al aire. Primero, la mediocridad de las exposiciones fue notable. Segundo, todos sobreactuaron hablando de que, bueno, los opositores al gobierno que iban a acompañar esta decisión del gobierno para apoyar, Carrió fue una de las más enfáticas, tenemos que apoyar para tratar de solucionar este problema. La realidad es, Mario, que esta es una ley, yo te aclaro que le acabo de mandar una carta al presidente Alberto Fernández, ¿no? Contándole una serie de cosas relacionadas con la deuda, y le hago mención precisamente que no sé si este proyecto fue simplemente para una ratificación, porque esas facultades que le pidieron al Congreso Nacional, el Congreso ya se las dio en el año 1992 a través de la ley 24.156. Claro. Esa ley, que es del 92, fue ratificada en numerosas, y la última ratificación se hizo en el presupuesto 2019. O sea que esta nueva ley era totalmente innecesaria, porque las facultades delegadas, que además son inconstitucionales, porque el Congreso no puede delegar facultades que le son propias, como son las de administrar la deuda, y en esto la doctrina jurídica es uniforme, y eventualmente ante una delegación excepcional cabe en cabeza el presidente, no de un ministro. Pero bueno, como acá había un gran jurista argentino, fue asesor de Alfonsín, Carlos Nino, que escribió un libro, Un país al margen de la ley. Aquí la ley no le interesa a nadie, que la deuda sea fraudulenta, ilegal, no solo la deuda del macrismo, sino todas las reestructuraciones anteriores, tampoco le interesan a nadie, y como siempre hay que pagar, y bueno, esta es una nueva forma de refinanciar, de seguir pagando, y de que la deuda, que desde 1984, cuando terminó la dictadura, es decir, fue un grave problema, nunca se solucionó, y va a seguir así, porque claro, no sé si va a haber alguna quita mínima, seguramente será compensada con algunas otras cosas, y esta es la realidad que vive la Argentina desde 1984 hasta el día de hoy, sin ningún cambio. ¿A qué atribuís vos que el Congreso de la Nación, justamente donde supuestamente están los representantes del pueblo, prácticamente en toda su diversidad y en toda su dispersión geográfica, no asuma facultades que le corresponden por la propia Constitución Nacional? Lo que sorprende es que supuestamente mujeres y hombres libres que constituyen las dos cámaras terminan no cumpliendo la misión para la cual fueron elegidos. Mira, yo no sé si lo hacen por miedo, por temor, por todas estas cosas que corren, que si la Argentina deja de pagar, investiga, o por lo menos si toma alguna decisión republicana y democrática, puede pasar montones de cosas. Porque una de las cosas que me llamó la atención es, primero,
cuando el kirchnerismo era gobierno, el 2014, fue una ley de pago soberano que en su artículo 12 se creaba una comisión de investigación de la deuda, comisión que casi nunca tuvo funcionamiento porque los propios integrantes nunca daban quórum. Pero bueno, podrían haber rehabilitado esa parte de la ley que apenas asumió Macri, la disolvió. Otra de las cosas que podrían haber hecho, sin entrar en default, es por lo menos hacer un censo de acreedores, saber quiénes son los acreedores, quiénes son los tenedores, son fondos de inversión, o sea, cuánto compraron, qué intereses recibieron, tampoco. ¿Y esto por qué? Porque bueno, es el miedo al sistema financiero, el miedo a, por un lado, el miedo, por otro lado, seguramente, es decir, hay grandes presiones, hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo funciona este sistema, donde se retribuye espléndidamente a los que colaboran con ellos, porque en este momento la deuda, aparte de estar en algunos grupos, algunos bancos, está prácticamente en cabeza de grandes grupos de inversión como BlackRock, Templeton, etcétera, ¿no? Es decir, es como un conjunto de cosas. Y por otro lado, Mario, hay una realidad. Aquí, desde que terminó la dictadura, es decir, los dos partidos mayoritarios, el bipartidismo famoso, son los que fueron cómplices de todos los procesos de endeudamiento. Entonces no se quieren investigar a sí mismos, porque cuando asumió Alfonsín y el juez federal Martín Anzoátegui mandó un oficio a la Cámara de Diputados para que trataran de colaborar en la investigación de la deuda, dos diputados justicialistas, Adán Pedrini y Miguel de Unamuno, presentaron un pedido para crear una comisión. Eso fue bochado por los radicales. Cuando el justicialismo fue gobierno, al asumir Menem, los radicales hicieron lo mismo, pidieron que se investigara la deuda, y ahí el justicialismo dijo no. Y así ha sido invariablemente. Entonces, otro de los grandes componentes, a mi juicio, es que como la deuda que dejó la dictadura, la mitad casi, era deuda fraudulenta y ficticia de los grandes grupos empresarios, estoy hablando de Techín, de Pérez Compán, de Bridas, de Industrias Metalúrgicas Carmona, de Renault Argentina, de Ford, etcétera, etcétera, de las empresas del Grupo Macri, por supuesto. Es decir, como esa deuda ha sido pagada y reconocida durante décadas, es decir, ¿cómo van a justificar que pagaron una deuda ficticia? ¿Y por qué digo que ficticia? Porque apenas asumió Alfonsín, esa deuda fue parcialmente investigada por auditores del Banco Central, la auditoría desapareció, es decir, no sabemos si se destruyó, y yo la pude reconstruir porque conseguí los nombres, los auditores, fueron a declarar al Juzgado Federal número 2 y contaron cómo era el fraude de las grandes empresas del país. Entonces, claro, poner en evidencia todo eso, nadie se anima. Por eso me pasa lo que pasa, ¿no? Claro, termina siendo para el gran público una suerte de caja negra de la cual nunca salen buenas noticias, porque... No, además te diré un detalle. El fiscal Federico Delgado, que es el fiscal histórico de la causa de la deuda, tanto la que inició mi padre como la que seguí yo y las últimas investigaciones, hace 1 año y medio, a través de una investigación de auditores del Banco Central que colaboran con la Fiscalía, imputó penalmente a Mario Quintana, vicejefe de gabinete, a Luis Caputo, ministro de Economía, presidente del Banco Central, y el primer cargo que tuvo, secretario de Finanzas, y a Santiago Bausili, que fue secretario de Finanzas durante toda la gestión de Macri, porque mientras emitían bonos por un lado, los compraban por el otro, no solo personalmente, sino a través de empresas vinculadas a ellos. Nosotros nos presentamos con Pino oportunamente, con un amicus, acompañando documentos para impulsar la causa. Bueno, ahí está la causa muriéndose de risa del 2018, y hace 3 días lo llamo a Federico Delgado para ver qué pasaba, y me dice que no, que ahí está muerta y sepultada. Y estamos hablando del gobierno anterior, ¿qué? ¿El doctor Fernández no sabe este tipo de cosas? ¿Su gobierno no lo conoce? Es decir, el Procurador General de la Nación no sabe que uno de los representantes del Ministerio Público ha impulsado una denuncia contra estos delincuentes. Pero no, parece que como si hubiera en algunas cosas un pacto de impunidad. Te puede parecer muy grosero esto que te digo, pero me llama la atención que habiendo una causa penal abierta, es decir, hace ya mucho tiempo, no se haga nada. Sí, es tremendo. ¿Cómo interpretás las palabras de hace unos 15 días atrás de Mauricio Macri, cuando él dice que yo les decía a mis funcionarios
que si seguíamos pidiendo plata en un momento nos iban a dejar de prestar y el país se iba a ir a la mierda. Bueno, mira, a mí a veces me torturo haciéndome escuchar a Macri, ¿no? Porque más allá de que es difícil que elabore varias frases con cierta coherencia, es decir, su precariedad es notable. No sé por qué lo dijo, para dar de alguna manera de justificar su política de endeudamiento, pero cuando vos analizás los decretos que firmó, y los empezó a firmar a partir desde que se pagó a los buitres en 2016, te das cuenta que él tenía plena conciencia de lo que hacía. Lo que pasa, y es conveniente aclararlo, que cuando me hablan de la deuda de Macri, yo siempre les digo, señores, no es la deuda de Macri, es la deuda de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria. ¿Y por qué? Porque Macri no emitió un solo bono que no haya sido autorizado por el Congreso Nacional en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Así es decir, es. todos los que votaron a favor de ese endeudamiento son corresponsables. Estoy hablando del peronismo federal, del Partido Justicialista, de muchos partidos provinciales y del Frente Renovador. Del Frente Renovador y del Frente Renovador, que junto con un montón de legisladores del Frente para la Victoria votaron a favor del pago al buitres en el año 2016. Entonces, parece que no se quieren hacer cargo, y diputados que hoy votan una cosa, hace 3 años votaron otra. Entonces, ese es el drama argentino, Mario, que la gente no tiene memoria, que si dicen hoy lo que negaron ayer, y bueno, ¿y cómo puede funcionar un país donde la dirigencia política, que tendría que tener cierto grado de responsabilidad, y bueno, no se hace cargo de lo que hizo? Te va a hacer una pregunta Daniel Pérez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Mañana vence a las 6 de la mañana el deadline de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con respecto a la propuesta que hizo Kicillof, sí, a los bonistas de pagarles el 30% ahora y el interés correspondiente, creo que son 5 millones de dólares, una cosa así. ¿Cómo ves esta negociación? Bueno, Kicillof la está haciendo, es decir, se la están haciendo muy difícil, sí, y no sé en qué puede terminar, no sé si va a conseguir un apoyo general, porque hoy acabo de leer que prácticamente podía conseguir el 75%. Claro, con eso ya evitaría el default. Claro, no lo sé, pero claro, a mí Kicillof no me merece confianza, porque él fue el que negoció el pago al Club de París, donde respetó hasta los abultados intereses que nos cobraron sin discutirle ni un solo peso. Sí. 9.550 millones de dólares que podríamos haber pagado mucho menos, pero bueno, él fue, negoció y le dijeron hay que pagar esto. Y además, es lo que me llama la atención, que no discutió nada, porque antes había sido discutida la obligación con el Club de París en todas las rondas anteriores, durante la gestión de Alfonsín, aún durante la gestión de Menem, que se consiguió pagar en un montón de años. No, acá dijo en 5 años pagamos todo, así que no sé qué está pasando ahora. Yo creo que Kicillof es un tipo que tiene mucha competencia, es un buen académico, pero claro, una cosa es la academia, como Martín Guzmán, y otra cosa es marcar el Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Y cuando yo fui asesor de Correa en el Ecuador, nos dimos cuenta la enorme diferencia que existe entre los conocimientos teóricos y enfrentar estos sinvergüenzas que siempre quieren apretarnos de todas las maneras posibles. Te quiero hacer otra pregunta referida, justamente me das pie por esta observación que estás haciendo. Un amigo, lógicamente, aparte una persona absolutamente conocida, Claudio Lozano, hace no mucho tiempo atrás sacó un libro sobre la deuda ilegítima. Y después de dicho libro, fue designado en el directorio del Banco Nación. ¿Crees que desde ese lugar puede hacer algo respecto a esta problemática? No, absolutamente, porque bueno, es decir, no sé si habrá habido algún compromiso previo con mi amigo Claudio para que tuviera ese cargo. Yo supongo que Claudio seguirá sosteniendo lo mismo que sostuvo en ese libro, que por otro lado es una compilación de cosas donde hay trabajos míos, sí, trabajos de Héctor Juliano, de un montón de gente. Es decir, no lo sé. Lo que pasa que a mí lo que me desconcierta a veces, Mario, es actitudes que no entiendo. Claudio denunció hace poco tiempo, la denunciaron, es decir, así como Juan Grabois denunció a Christian Lagarde y a Nicolás Duhovne, Claudio denunció el acuerdo con el fondo
diciendo que no se habían cumplido los reglamentos pertinentes, ¿no? Mostrando una enorme ignorancia de cómo son los acuerdos con el fondo, de que todos los acuerdos son de la misma manera, que todos los países los firman de la misma manera, que hay una ley vigente que permitió que el acuerdo no pasara por el Congreso, y que de alguna manera el Congreso fue cómplice, porque el Congreso se negó a revisar la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a firmar acuerdos con el fondo y otros organismos sin pasar por el Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque desde 2009 yo le preparé proyectos para Pino en diputados y después en el Senado para modificar esa ley 2456, para que todos los acuerdos, aún con el fondo, el BID, el Banco Mundial, pasaran por el Congreso. Bueno, el kirchnerismo no solo se negó a modificar esa ley, sino que la ratificó en el 2014 junto con un montón de leyes de la dictadura militar. Una de ellas, la ley que permitía que el Poder Ejecutivo pueda vender bienes privados del Estado, ley que firmó Martínez de Oz, Rodríguez Varela y el ex dictador Videla. Entonces, cuando pasan estas cosas, y hay personas como Claudio, al que le advertí que esa denuncia era absolutamente irrelevante, que le advertí que además el fondo no puede ser denunciado en ninguna instancia judicial en ningún país del mundo porque tiene inmunidades totales y absolutas, que tiene inmunidad sus documentos, sus operadores, sus directores, sus funcionarios, que es increíble que tenga más inmunidades que un país soberano y que ningún país miembro del fondo haya querido discutir o cambiar ese sistema. Y entonces nada puede que hacer y estamos como una encerrona donde se negocia cualquier cosa y no tenés posibilidades de cuestionarla. Claro. Sí, yo recuerdo que Claudio también fue miembro de la comisión investigadora, ¿no? Y tampoco logró nada al respecto. Yo iba con Claudio a las sesiones y bueno, nos mirábamos, él trataba de hacer lo que podía, pero claro, era él solo, no los demás. Sí, sí. No querían que se hiciera ningún tipo de movimiento raro. Alejandro, hay, como vos bien decís, esto viene desde hace mucho tiempo, muchos años, y recuerdo que mucha gente decía, bueno, hay que bajar la cabeza y pagar porque la Argentina está débil, porque los países poderosos nos imponen sus condiciones. El problema es que da la impresión de que la Argentina llega a situaciones de ser un pagador serial. Sin embargo, la deuda no hace otra cosa que desarrollarse, que crecer y transformarse en una suerte de deuda eterna. ¿Vos creés que puede haber un consenso político para poder terminar con este flagelo o creés que las futuras generaciones también van a tener que soportar este flagelo, dado que Macri incluso comprometió deuda hasta el 2117, aunque sea pequeña, es una deuda a 100 años, lo cual realmente es una situación oprobiosa para el país? Sí, se lo pasa. Yo, es decir, la dificultad es que no creo, porque bueno, las fuerzas mayoritarias en la Argentina siempre han votado favorablemente esas cosas. Y cuando yo pongo el ejemplo del Ecuador, es porque el Ecuador, cuando Rafael Correa asumió el poder, asumió en soledad, sin estar atado a ninguno de los grandes grupos políticos que manejaban el país. Entonces, pudo enfrentarlos y pudo hacer una auditoría que mostraba los enormes perjuicios causados al país por todo ese proceso. Y pudo discutirlo y pudo enfrentar a los acreedores a pesar de no contar con el apoyo de ningún país latinoamericano. Porque cuando terminamos la auditoría, y yo lo acompañé a Correa a verlo a Chávez, lo vimos a Evo Morales, a funcionarios del gobierno cubano, a Marco Aurelio García, bueno, recorrimos todo el espinel para ver si había apoyo a una actitud firme del Ecuador. Como vimos que no había ningún apoyo, Correa negoció como pudo y consiguió una baja de más del 70% de las obligaciones. Es decir, pero claro, lo hizo porque, ya te digo, es decir, no pertenecía a ninguno de los grandes grupos políticos que habían negociado el proceso de la deuda. En la Argentina eso es difícil porque tanto el justicialismo como la Unión Cívica Radical siempre han consentido todo esto, a pesar de que el orden jurídico argentino determina que las obligaciones ilegales son nulas de nulidad, no solo las obligaciones sino sus consecuencias, como lo que ha escribido hace 2 o 3 días en un trabajo Federico Delgado. Pero claro, parece que la ley y la juridicidad en el caso de la deuda no rige y la deuda tiene otros parámetros. Entonces
si la deuda es ilegal, es fraudulenta, si hay delitos de acción pública, no le interesan a nadie porque lo manejan al tema los economistas. Y los economistas tienen dos posiciones: si se puede pagar, se paga, y si no, se renegocia. Y así estamos, con una deuda de 323.000 millones de dólares a diciembre, una deuda que después de los canjes del 2005 y el 2010 había bajado algo, no el 70% que dice el kirchnerismo, y hoy en este momento está en cifras realmente más allá del Banco Central quebrado, y bueno, y de un montón de otras cosas que son complicadas, ¿no? Buenas tardes, Alejandro, te habla Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Daniel? Una consulta, vos tenés actualizado al día, digamos, no al día de hoy, al año 2019, ¿cuánto llevamos pagado desde el 84 en conceptos de intereses y amortización de capital? Alrededor de 550.000 millones de dólares. Me parece que esta es una cifra que los argentinos deberían conocer desde la escuela primaria, ¿no? Y te doy un ejemplo, se va la dictadura y deja alrededor de 45.000 millones. Claro. Cuando viene Alfonsín, la deuda crece no demasiado porque no se tomaron muchos préstamos, pero claro, como no se pagaba, hubo una gran acumulación de intereses. Cuando Menem en el 92 reestructura la deuda a través del Plan Brady, se reestructuran 32.000 millones de dólares sobre 62 que había, y Cavallo en ese momento declara: la deuda en el año 2000 va a ser un lejano recuerdo. Ese lejano recuerdo se convirtió en el año 2000 en 145.000 millones, después de haber pagado durante la década del 90 una enorme cantidad de dinero, con la venta y es decir, el remate de todas las empresas públicas, y después siguió creciendo hasta el día de hoy, que son 323, después de haber... Cristina Kirchner en el Congreso, por ejemplo, dijo: desde el 2003 al 2013 pagamos 190.000 millones. Claro. ¿Cómo es posible que ella se fue en el 2015 y dejó una deuda de 240.665 millones de dólares? Y hoy estamos en 323. Quiere decir que entre las políticas extractivistas y el sistema financiero, que se asienta fundamentalmente en el mecanismo de la deuda, que son los dos grandes pilares sobre los que está montado la economía argentina, la Argentina no tiene salida, ¿no? No tiene salida porque no toman otra actitud. John Kenneth Galbraith, en La Sociedad Opulenta, habla de que lamentablemente los economistas siempre tienen visiones convencionales, no se atreven, tienen miedo, hacen lo mismo de siempre, y por supuesto las consecuencias son siempre las mismas, ¿no? Claro. Y aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Es decir, el jefe o el mentor intelectual de Martín Guzmán, que es Stiglitz, dijo que no tenemos que entrar en default, que hay que arreglar, que hay que negociar, y por eso la Argentina entra en default, pero siempre termina pagando. La Argentina es un pagador serial, como decías vos o Mario Maquitiera hace un rato. Entonces, como somos pagadores seriales, que dejemos de pagar y no pasa nada, porque en algún momento vamos a pagar, y vamos a pagar con creces, con intereses y con sometimientos y con claudicaciones. Una de las cosas que debo ser el único que la dice, es cómo es posible que los abogados norteamericanos que nos asesoran y que fueron contratados por Carlos Menem en 1989 hayan seguido invariablemente hasta el día de hoy. Recontratados por Duhalde, recontratados por Kirchner en el 2003, vueltos a contratar por Macri en el 2015, apenas asumió, y que ahora siguen siendo nuestros abogados que nos han defraudado, abogados que han sido siempre históricos abogados de nuestros acreedores. Es decir, ¿cómo es posible que vos tengas como abogados a los que están enfrente tuyo? Sí. Pero bueno, parece que la Argentina, en estos delirios que vivimos, se puede dar el lujo de estas cosas, ¿no? Ya una de las últimas, y agradeciéndote la amabilidad que has tenido de dedicarnos todo este espacio. ¿Vos podés decir que alguna parte de la deuda se ha invertido adecuadamente? Por ejemplo, en fábricas, en infraestructura, en puertos, o que la inmensa mayoría ha sido parte de una especulación financiera parasitaria. Mira, cuando los peritos de la causa investigaron la deuda de la dictadura, y fueron 3 peritos del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional,
y 3 eminentes profesores de finanzas públicas. Uno de ellos, William Leslie Chapman, fue propuesto nada menos que por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, presidida en ese momento por Guillermo Walter Klein padre. Esos peritos concluyeron que la deuda de la dictadura no tenía justificación económica, ni financiera, ni administrativa. Todas las pruebas que aportamos después, no solo mi padre, sino yo, en la justicia federal, declaraciones de funcionarios, son demostrativas que toda la deuda que siguió fue refinanciación permanente de esa deuda. Y puede haber algunas operaciones de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, para algunas cuestiones específicas, pero excepto eso, ha sido deuda nueva para pagar deuda vieja, invariablemente. Y muy simple, la reestructuración que hizo Kirchner en 2005 es categórica, y en el 2010 también. Es decir, cambiamos unos títulos por otros que venían de arrastre anterior. Y cuando se pagó los buitres en 2016, era deuda también vieja. Y toda la deuda de Macri fue para pagar deuda anterior y para cubrir el déficit fiscal producido por la deuda. Es decir, es como una especie de elemento que se retroalimenta a sí mismo, y por supuesto nadie ha querido de alguna manera ponerle fin, por eso estamos como estamos, ¿no? Última pregunta de mi parte, Alejandro. La deuda tiene, según algunos calculan, es de $6.300 per cápita, pero el ingreso del 10% más pobre en la Argentina es de $1.200 per cápita. Sí. O sea que ese 10% difícilmente pueda pagar Por nada, supuesto. porque necesitaría no comer durante 5 años y así todo no le alcanzaría. Exacto. ¿Sentís que Vaca Muerta, la cordillera, la renta agrícola, la renta que en general se produce en la Argentina, y sobre todo el extractivismo, tanto sea de hidrocarburos como de minerales, va a ser la fuente a partir de la cual se intente pagar esa deuda? O... Bueno, yo creo que sí que va a ser la fuente. Lo que pasa es que el extractivismo muestra ganancias rápidas en determinado momento, pero no muestra después lo que son los pasivos ocultos, los pasivos ambientales. Yo tuve una reunión con todo el directorio de YPF y con la gerencia, junto con un gran amigo especialista en hidrocarburos, Félix Herrero, en el año 2014, donde nos contaron que era toda una maravilla lo que hacían, que los insumos que utilizaban para perforación a través del sistema del fracking era prácticamente inocuo, y eso lo vimos en el Ecuador cuando se hizo una gran investigación sobre Chevron Texaco, ¿no es cierto? Claro. Es decir, en determinado momento eso puede generar divisas, pero el tema es el costo ambiental que después de muchos años genera, que cuadruplica quizás esa ganancia efímera que tuvimos en determinado momento. Entonces, es decir, y hablemos lo que ha significado, es decir, la lumbrera en Catamarca, las contaminaciones de Hachal y todo lo que conocemos día a día. Y por otro lado, don Mario, cuando se firmó el convenio con Vaca Muerta, que se firmó después de que Cristina emitió un decreto, el 929, en el mes de junio del 2013, ese contrato que está oculto y que gracias a un senador amigo, Rubén Giustiniani, se consiguió conocer después de un litigio que duró 2 años y que la Corte finalmente hizo lugar a eso. Cuando vimos el contrato, ese contrato que mostraba que no había sido firmado por YPF ni por Chevron, sino por una offshore de YPF con una offshore de Chevron, y había en el medio 8 offshore. ¿Para qué? Para dar de que Chevron no tuviera problemas, que pudiera estar eximida de un montón de tributos, para que hiciera un montón de negocios sin que la tocara la legislación argentina, porque el contrato estaba sometido a la legislación francesa y a la Corte y a los tribunales de los Estados Unidos. Entonces, cuando vos ves que hay una continuidad estructural, porque el Chevron fue firmado en 2013. El contrato con Dow Chemical por la segunda reserva mundial de gas también a las pocas semanas de eso. Ese contrato fue ocultado por el kirchnerismo. A pesar del fallo de la Corte, Macri ordenó que no se mostrara hasta que al final lo tuvieron que mostrar. Y por otro lado, cuando el abogado de YPF, es decir, que llevó adelante todas esas negativas durante la gestión de Macri, nos enteramos que había sido contratado por Cristina un montón de años antes, Luis Rodolfo Bullrich, pariente de Patricia y pariente de Esteban,
Pues, ¿cómo es posible que dos dos ideologías políticas supuestamente diferentes en determinados negocios hagan exactamente lo mismo y uno sea continuidad del otro? Es un sistema, ¿no? Parece que es un sistema que requiere de dos partes. Sí, Alejandro, recuerdo que en el momento del contrato con Chevron estaba denunciado internacionalmente por el gobierno de Correa, precisamente, ya que hablabas de deuda externa, también hay un paralelo acá, y la Corte Suprema de Justicia de Argentina desestimó la demanda dentro de la firma de ese contrato, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos, lamentablemente. Es lo que hay. Esa es la realidad, ¿no? Es la realidad. Bueno, has estado absolutamente claro. Te agradezco muchísimo, Alejandro. Te deseo lo mejor para este año y seguramente te volveremos a molestar en otra oportunidad. Con mucho gusto, Mario. Les mando un abrazo a todos. Fuerte abrazo. Abrazo. Hasta luego, adiós. Bueno, hemos hablado con uno de los mayores conocedores del tema de la deuda externa. Todos saben que el padre, Alejandro Olmos, fue el que hizo la primera denuncia sobre la deuda ya por 1982. Todavía estaba la dictadura militar y él ha seguido con esta causa que en gran medida es una de las grandes causas del pueblo argentino. Creo que estamos en contacto con Guido Galmarini. Guido, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, todo tranquilo por suerte. Acá ya de vuelta de tus vacaciones. Sí, ya de vuelta de las vacaciones, por suerte. Guido, vos sabés que lo que más preocupa a nuestros jubilados es qué va a pasar con el aumento que en su momento de manera automática hubiera sido de 11,56% y que ahora, sin embargo, como eso está suspendido, seguramente se va a elegir otra metodología para el incremento de los saberes jubilatorios. ¿Qué nos podés adelantar sobre lo que va a ocurrir en este sentido? Y es el tema más preocupante, creo que en la lista de los temas que se viene para este año con respecto a los jubilados, es el tema más preocupante, porque la cuestión de la suspensión que se hizo en diciembre del año pasado, lo que generó es una incógnita, a ver qué iba a pasar realmente con el aumento de marzo de este año, y por lo que se está escuchando, porque la realidad es que falta la fuente o la información oficial del gobierno, pero se está hablando de que va a haber un aumento proporcional de un 9% más o menos y un adicional de 1.200 pesos a los saberes mínimos. Lo que pasa es que como ya creo que hablamos alguna vez, esto va a contraer algunas consecuencias. La consecuencia va a haber una lista enorme, un montón de juicios contra el ANSES, porque son derechos adquiridos, la cuestión del aumento de la fórmula anterior, ¿no? Del 11%. Entonces, lo que va a pasar, si llega a pasar eso, van a haber primero un montón de juicios, un montón de gente que va a cobrar, un montón de jubilados que van a cobrar menos, y esto puede traer muchos problemas. Ahora, realmente no tenemos la información oficial, se está esperando a ver qué se va a hacer, desde Economía quieren hacer un ahorro fiscal con respecto a esto, entonces no se sabe muy bien lo que va a suceder. Yo creo que lo están analizando muy bien, porque esto va a tener algunas respuestas muy mediáticas, ¿no? Lo que llega a pasar. Sí, además se da un fenómeno que es que la asignación de las jubilaciones, que algunos le llaman gasto y otros le llamamos inversión, una vez que el jubilado y otros lo llamamos miserables. Está bien, pero es una inversión, ¿verdad? Pero cuando llega el jubilado gasta ese dinero y mueve la economía interna. Porque si vos me decís, le estás pagando a un fondo buitre, es plata que la estás quemando. Pero en cambio esta plata hace circular el mercado interno. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, Mario, hay un montón desde uno tiene varios aspectos para verlo, y comúnmente se termina siendo por una cuestión económica, y se termina olvidando de realmente lo que significa la jubilación, ¿no? Que es un derecho que todos tienen y que en realidad tendría que ser lo que más cobren, y no esto de cortar justamente desde esa pata, ¿no? De ese ahorro fiscal no tendría que ser por ahí. Pero bueno, es la cuestión de que muchos tienen ese pensamiento de que hay que ahorrar desde ese lugar. Está bien, es un ahorro enorme, todos lo saben, pero para mí no es el lugar donde hay que ahorrar. Los jubilados en este momento la están sufriendo, la vienen sufriendo un montón de años, y es
no me parece a mí tampoco. Vamos a ver, capaz el gobierno dentro de 2 semanas nos sorprende y dice vamos a aumentar más del 11% que le correspondía, modificamos los saberes jubilatorios de todos y ahí capaz nos sorprende, pero yo no lo creo, porque como se está especulando ahorrar y no aumentar, así que no creo que va a traer bastante consecuencias. Hay una pregunta que nos llegó a la producción de La Brújula, que es si en algún caso a algún jubilado le puede corresponder la tarjeta alimentar. El tema de la tarjeta alimentar, al principio se había comentado que iban a ser para todos, para los jubilados y para los pensionados. En diciembre también, al final de diciembre, cuando se empezó a entregar la tarjeta alimentar, y desde el ANSES salieron a decir que no, que era solo para UH y para algunas pensiones no contributivas. Así que no, en este momento, por ahora, no estarían dentro de la tarjeta alimentar, que también es algo que tendría que haberse hecho, ¿no?, para los jubilados. Pero bueno, en este momento no. En este momento lo único beneficio que se le dio a los jubilados fue en diciembre el aumento de ese fijo, que era de escalafón, y nada, a la espera a ver qué pasa, ¿no? A la espera, porque la verdad que lo sufren. Hay muchos jubilados que este mes cobraron menos de lo que venían cobrando, ¿no? Hola, ¿qué tal, Guido? Buenas tardes. Te quería comentar acerca de un caso puntual y específico. Ayer, entre el viernes y el sábado, fui a buscar unas recetas de mi madre, que es jubilada, y me pasó que en 3 farmacias del barrio habían suspendido el servicio a PAMI, la entrega de medicamentos a PAMI, porque dicen que PAMI no les paga. Digo, ¿esto es algo general o fue casualidad? Me pasó a mí. La verdad es que yo tuve algunas consultas, algunos clientes me llamaron con respecto a eso y me comentaron lo mismo. No tengo la información, hay que eso. Yo voy a poner a investigar un poquito más, pero no vi nada en los medios tampoco con respecto a eso. Pero tuve algunos clientes que me volvieron a consultar lo mismo. O sea, que sí, no es puntual en mi barrio, o sea... No es puntual. Me parece que es... Que se está generalizando, sí. Sí, pero bueno, vamos a ver. Capaz que no, capaz de algunos casos en particular, pero me parece que es algo un poquito más general porque le pasó a unos clientes que me han llamado ya con respecto a eso. Bueno, Guido, es el boletín de hoy y nos vamos a ir poniendo al día de a poco. Nos volvemos a comunicar el lunes que viene, ¿te parece? Sí, el lunes que viene yo creo que vamos a tener un poquito más de información con respecto de la tarjeta alimentar. No creo que haya información, creo que se va a quedar ahí, porque fue una medida exclusivamente para eso, me parece. Pero bueno, con respecto de los aumentos jubilatorios ya vamos a tener un poquito más de información, porque ya vamos a tener un poquito más movimiento del que no tenemos por enero, que pasa siempre, pero en febrero ya vamos a tener este movimiento de que van a empezar a suceder cosas, reunión con economía, reunión de finanzas, entonces va a haber un poquito más de información, me parece. Pero por ahora venimos de esa forma, no hay información, tenemos que, se está hablando de un 9% y un aumento de 1.200 para un bono fijo para los saberes mínimos, es lo que más o menos se está hablando. Bueno, hemos hablado con el doctor Guido Galmarini, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Mario, te mando otro, un saludo para todos los que están escuchando y que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, vamos a la parte de dedicatorias porque voy a darle a Daniel y después voy a hacer una yo. No, yo quería mandarle un saludo a mi nieto que está de paseo por Buenos Aires, él vive en Alemania, y bueno, también a mi hija y a mi yerno, así que Camilo, el abuelo, te manda un beso. Bueno, y yo le tengo que mandar un feliz cumpleaños a mi hijo, a Lautaro, que hoy cumple, no voy a decir la edad, pero sí voy a decir que mañana, que también le voy a hacer una dedicatoria especial a mi nieto, el hijo de Lautaro, Fausto, que cumple 1 año. El padre es mayor, lógicamente. Bueno, yo no me voy a quedar atrás. Voy a dar 2 saludos internacionales, ojo al piojo. Uruguay, que nos está escuchando, mi madre. Muy bien. Y a Kim Ruiz Rodríguez, que nos está escuchando desde Perú. Mira, muy bien. Muy bien. Bueno, seguramente también Rodrigo desde España y otra gente que nos está escuchando en distintos lugares, que sigue este programa, porque este programa ha tenido continuidad. Te quiero decir que nacimos el 1 de octubre del año 2018 y no hemos interrumpido
ni por verano ni por invierno, ni por buen clima ni por mal clima. Todos los lunes y los martes, como al estilo del, digamos, de lo que se ha dicho Sarmiento, que era cumplidor con las clases. Bueno, nosotros cumplimos con el programa. Y dicho esto, y ya quedándonos, todavía nos quedan unos cuantos minutos, vamos a seguir un poquito con este proyecto tuyo, que realmente tiende justamente a actuar sobre los efectos, que son los que vivimos hoy. Una de las cosas que a mí me llama la atención muchas veces, Martín, volvemos al tema de la niñez y adolescencia. Me acuerdo porque hace algunos años yo escribí una nota porque hubo unos adolescentes que habían cometido unos delitos, ¿no? Y entonces la gente pedía penalidades máximas y al tiempo que pedía la baja de la edad de imputabilidad. Entonces yo escribí una nota que decía, un fantasma de pantalones cortos recorre la provincia de Buenos Aires y parece ser el responsable de la inseguridad. Al tiempo que decía que todos estos chicos habían nacido nada menos que durante la época de la mayor orgía de corrupción que había vivido la Argentina, que era la época del menemismo, ¿no? Y da la impresión de que nosotros sembramos una cosa y tenemos la pretensión de que crezca una distinta. Es decir, nosotros le damos a los chicos que están naciendo un marco de corrupción, de inmoralidad, un marco donde no se cumple con la ley, donde los poderosos son impunes, donde se fugan miles de millones de dólares de la República Argentina. Orlando Ferreres ha llegado a hablar de más de 400.000 millones de dólares fugados, donde se somete justamente al 10% más pobre a un ingreso de $1.200 al año, quiere decir de $100 por mes, quiere decir que no alcanza ni siquiera para la comida, ¿verdad? Pero después se pretende que los comportamientos sean absolutamente ejemplares, como si hubiéramos hecho las cosas bien los que somos adultos. ¿No te parece que ahí hay una dualidad y una desconexión entre lo que sembramos y lo que después va creciendo? ¿Y no crees que en definitiva bastante bien nuestros chicos para la sociedad bastante putrefacta que le hemos dado a los mayores? Sí. Bien, miren, por eso yo tomo este concepto de Daniel referido a la deconstrucción, ¿no es cierto? Es lindo el concepto, me gustó, la verdad que me lo llevo, la noción esta de la deconstrucción. ¿Qué te podemos cobrar? En algún momento yo me representé otra imagen que es la de remar aguas para arriba, ¿no es cierto? Contracorriente, ¿no es cierto? O sea, siempre es más difícil llegar a los orígenes de esta problemática y siempre es más fácil quedarse, como contaba Mario, que pasó con estas adolescentes, en el acto reprensible o en el acto punible y que se baje el pulgar al mejor estilo del circo romano para que sean condenadas y para que desaparezcan de la sociedad civil y de por vida queden en la sociedad penal, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el origen que se descubre con esa deconstrucción tiene que ver con una diversidad de variables, tanto sociales como educativas, como también familiares, vinculares, ¿no es cierto? Que es el que vivimos en el día a día de una sociedad, de una comunidad, de un grupo humano. Con este proyecto de la Casa de Parque Chacabuco estamos tratando de llegar a ese territorio con la ayuda de los curas villeros y además de otros efectores de territorio, como por ejemplo, se ha acercado a la casa el Ministerio Público Fiscal a través del Atajo, del Bajo Flores, para trabajar con nosotros y con eventualmente el Hospital en Red y con otros efectores, puntualmente el Poder Judicial a través de sus delegadas
o delegados que trabajan con los jóvenes en conflicto con la ley penal y que están haciendo esa vuelta a casa, ¿no es cierto?, como decía. En ese contexto, sin lugar a dudas que lo gran velado, lo gran tapado, y que por algún motivo no hay políticas del Estado contundentes, claras, definitivas hacia la búsqueda de develar esto, es el origen del problema en el sufrimiento y en el padecimiento social, que yo no diría que pasa solamente por lo económico, por más que es un factor absolutamente central, ¿no es cierto? Uh-huh. La carencia, la precarización material. Me parece que, y bueno, y acá voy a aprovechar, si tengo unos minutitos, sí, para hacer una correlación entre distintas problemáticas que convergen y que no solamente convergen, sino que se potencian mutuamente. Una es, tal cual, Mario, vos acabas de decir, la situación de desnutrición o malnutrición infanto-juvenil, ¿no es cierto? Todo lo que los médicos sabemos que esto produce como deterioro o defecto a nivel psicocognitivo, ¿no es cierto?, con un retraso en el proceso de crecimiento y maduración psiconeurológica de la niñez y de la infancia y de la adolescencia. Lo que alguna vez escuché decir mediáticamente al ministro Arroyo, crecen chicos de golpe no con hambre, no siempre con hambre, pero sí muchas veces, aunque no tengan hambre, petizos y gordos, o sea, malnutridos, aunque no tengan hambre, malnutridos. Claro. O sea, no es suficiente que un chico no tenga hambre, tiene que estar bien nutrido, que es mucho más que no tener hambre. La segunda dimensión tiene que ver con los vínculos familiares. Está claro que en una casa, en una familia en la que hay hacinamiento, en la que no hay comida, la violencia doméstica es más factible, más posible, y no necesariamente porque vamos a poner el caso, el hombre, ¿no es cierto?, el padrastro o el padre de familia, que habitualmente queda implicado en situaciones de violencia de género, sea un violento. De golpe, él también es resultado de una situación violenta y replica la violencia con su violencia. Y esto con un tercer factor que tiene que ver con el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, a veces otras sustancias, pero el alcohol, bueno, ya sabemos que es la droga popular que está muchas veces mediatizando comportamientos violentos y también favoreciendo que se perpetúe la malnutrición o desnutrición cuando el alcohol empieza a ser tomado por los adolescentes o los niños. Y esto sobreviene en una siguiente situación, son 5 en total las que les quiero nombrar, que tienen que ver con la niñez y la adolescencia cuando es víctima de violencia, porque efectivamente en estas familias en las que hay desnutrición, malnutrición, en las que hay situaciones de violencia de género, en las que hay consumo abusivo de sustancias, también es frecuente que los niños, los más vulnerables, como empezamos hoy la presentación, ¿no es cierto?, el programa, los más frágiles, los que no pueden invocar o luchar por sus derechos, son víctimas de violencia, muchas veces intrafamiliar, ¿no es cierto?, en términos de abuso sexual infantil, en términos de violencia física, en términos de abandono, de desatención. Y finalmente, y este es el quinto punto, que interactúa y que se potencia uno con el otro, es que muchas veces ese niño, cuando llega a la adolescencia, entra en conflicto con la ley penal, cuando no entró antes en conflicto con la norma social, en su dificultad para integrarse en una sociedad, en una familia, y poder tener un desarrollo satisfactorio, ¿no es cierto?, con problemáticas en la escuela, con la norma escolar, chicos expulsados reiteradamente del colegio, que no se pueden integrar en ningún grupo o en ninguna instituciones que son expulsivas. No puedo dejar de reconocer, por más que duela enormemente, que el sistema de salud al que pertenezco es expulsivo con los pibes que están en conflicto con la ley penal. Tengo que decirles que las obras sociales, yo no podría adjudicarles que no atienden a los pibes en conflicto con la ley penal cuando ellos tienen ese beneficio de alguna obra social, pero sí les puedo decir que en la medida en que no son pibes que tengan demanda de tratamiento, muchas veces el psicólogo, el psiquiatra, se manejan en términos muy simplistas. No viene a la consulta, entonces cierro la historia clínica y doy por abandonado el tratamiento.
son pibes que hay que ir a buscarlos para que hagan tratamiento, hay que ir a donde están. Por eso me decía el obispo Carrara que ellos tienen un programa que se llama La Esquina, por la cual van a buscar, como les contaba hace un rato, a los pibes al barrio para sacarlos de situaciones de violencia y incluirlos en proyectos de vida y proyectos educativos. O sea, estos 5 factores entonces se potencian mutuamente y son, desde mi punto de vista, los generadores de situaciones que después lamentamos en términos de un acto delictivo, de un comportamiento que está desajustado con la norma. ¿Vos sentís que la sociedad, que debería ser mucho más contenedora, tiene suficiente tejido solidario o tiene un tejido solidario insuficiente? Me estoy refiriendo, vos estás hablando del papel de la Iglesia, tenemos el papel del Estado, que ya es un papel, digamos, profesional, digamos, en este caso, más que solidario, porque son funcionarios que están contratados para tal función. Pero después vos tenés los clubes de barrio, tenés la sociedad de fomento, tenés las cooperadoras escolares. ¿Sentís que ese tejido, donde por lo menos yo recuerdo hace muchas décadas atrás, mucha gente participando en una cooperativa de la escuela, cooperadora de la escuela, el propio desarrollo de cooperativas, etcétera, ¿sentís que ese tejido social está bien o está herido y además es insuficiente? Yo creo que está herido y es insuficiente. Me parece que estamos en una sociedad que es claramente, discrimina fuertemente a los adolescentes según su accesibilidad, en principio, al sistema de salud. Está claro que el hospital público está muy poco menos que desmantelado. Está claro que cuando ofrece el hospital público atención, estos chicos, los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, me consta, no son incorporados al sistema de salud, ya sea porque no tienen demanda de tratamiento o porque tampoco hay interés en atenderlos. Es decir, hay un choque entre los dos paradigmas, el paradigma judicial y el paradigma sanitario, porque, por ejemplo, todos los adolescentes que están detenidos en un centro de detención, de los que hay tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, ¿no es cierto?, y en todos los ámbitos geográficos, por haber cometido un delito que el juez considera que amerita la privación de la libertad, o supuestamente haberlo cometido, todos estos adolescentes necesitan atención de su salud mental. ¿Qué duda cabe? No hay quien los atienda. El sistema penal juvenil no está preparado para atender psicológicamente a las personas que alojan, ¿no es cierto? Así como pasa con los adultos, también pasa con los adolescentes. Y a eso se suma que si fuese el caso, porque me consta, llevar a estos pibes que por un tema de seguridad, ¿no es cierto?, avalado por el juez, tienen que ir al hospital esposados, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de chicos que están privados de la libertad, el hospital no los quiere recibir en esas condiciones, con lo cual el pibe queda en el medio de una confrontación entre dos criterios. Está bien, vos traelo, pero me lo traes sin esposa, porque acá esto es un hospital y no entra nadie esposado. Tal vez habría que tratar de aproximar un poco el bochín para que este pibe, antes de entrar al consultorio, se le saquen las esposas y pueda ser atendido por un profesional de la salud mental en condiciones saludables o satisfactorias. Y después, cuando sale, en todo caso, si el sistema de seguridad así lo recibe como disposición del juez, que transcurra el trayecto esposado, bueno, lo hará. Ya es un tema que nos excede, pero quiero decir, hay muy poca facilidad para que las instituciones también converjan o ensamblen criterios, ¿no es cierto? Así es. Yo voy a aprovechar este conflicto. En realidad te iba a hacer varias preguntas más, pero el tiempo se nos fue, ya estamos al final. Pero vos hablas de este conflicto de paradigmas, cosa que me parece que es muy interesante, y te quiero preguntar, porque también afecta a esta población, aunque también a otra parte de la población, que es el tema de la droga.
así como, por ejemplo, en el tema del aborto hay un conflicto de paradigmas, ¿no? Y a veces se hablan, son como mundos distintos, es decir, unos hablan de una cosa y otros hablan de otra cosa. En el tema de la droga se ha planteado, por ejemplo, la guerra, ¿no? Es decir, resolver un problema complejo como es la adicción por las drogas a través de un tema sencillo que sería la pólvora y el plomo, ¿no? Que parece difícil que un problema complejo, casi de salud, por una adicción muy fuerte que es la que genera esta demanda en la cual se monta el narcotráfico. Si no hubiera demanda, tampoco habría narcotráfico. Me parece muy difícil que uno la pueda resolver con pólvora y plomo, ¿no? ¿Cómo sentís vos que aborda este problema la sociedad argentina? Porque da la impresión de que el gobierno anterior habló de guerra al narcotráfico, ¿no? No pasó nada, todo siguió más o menos igual. Y otros países, hay un tratado de un analista internacional, Tocatlián, que es un analista internacional, donde tiene un libro que yo leí sobre todos los lugares en el mundo donde se declaró la guerra se perdió. Porque evidentemente no es con pólvora y plomo como se puede resolver semejante problema. ¿Cómo sentís vos que aborda esta problemática la sociedad argentina o la política argentina, si vos querés? Sí, efectivamente, esta dicotomía entre el sistema de seguridad, el Ministerio de Seguridad, las fuerzas de seguridad y lo que le pasa a la subjetividad del sujeto que consume sustancias o el adolescente que consume sustancias es una confrontación también paradigmática en la que queda sistemáticamente el joven o el adolescente en el medio al mejor estilo de lo que podría pasar en una familia en la que el padre autoritario que pone la ley con pólvora y plomo, es decir, con rebenque, se encuentra con la figura materna que de golpe procura el alojamiento afectivo de ese hijo que se porta mal y entonces el pibe queda en el medio de dos miradas y es lo que se llama en terapia sistémica, queda triangulado, ¿no es cierto? Queda como uno de los vértices del triángulo en donde los otros dos vértices son ambos progenitores que están en confrontación y no sabe a quién obedecer porque está frente a una especie de conflicto de lealtades. La sociedad argentina, y la hemos visto, me parece cursar a través de estos años entre posicionamientos más represivos, ¿no? Con el tema de las drogas, inclusive respecto al narcomenudeo. Bueno, lo escuchamos no hace mucho tiempo, cuando, no me acuerdo bien cómo fue la expresión, pero cuando Kicillof expresó que el menudeo de drogas tiene que ver con la pobreza, ¿no es cierto? Fue una expresión creo que parecida, que dio lugar a todo que se levanten voces muy apasionadas para condenar esos dichos, como si fuese una forma de justificar el narcomenudeo a través de la pobreza, ¿no es cierto? Está claro, a ver, no tiene nada que ver con el narcotráfico, el narcomenudeo o lo que una familia procura para poder sobrevivir. No me parece distinto al caso de otros recursos como puede ser el choreo, como puede ser la salida por el lado del trabajo sexual, como formas de poder resolver una situación que es dramática, que es el hambre, que es la necesidad, que es el apretujamiento material y la falta de posibilidades a futuro. Me parece que en definitiva de lo que se trata es de potenciar los dispositivos que atiendan esas subjetividades en crisis. Bueno, muy bien. Aquí con el doctor Martín Segovia, que nos ha acompañado durante las 2 horas del programa, con Daniel de Abrantes, desde el primer día, con Daniel Pérez, que es el que va a hacer la postproducción de este programa, y con, lógicamente, la colaboración inestimable de Beto Perdomo. El Super Beto. El Super Beto como el operador. Damos por concluida nuestra presencia en el día de hoy porque ya son las 13 horas y 58 minutos, pero los convocamos a todos para que mañana nos vuelvan a acompañar aquí en La Brújula por Radio La Luna a partir de las 12 horas, porque tenemos también un programa con la intervención de dos mujeres muy
muy capacitada sobre temas muy, muy interesantes. Y bueno, con todo esto, como decimos nosotros, este es un programa intenso. Este no es un programa llevadero, sencillo. Acá tiene que poner el oído al lado de la radio, escuchar todo lo que se dice, porque hay otros programas que son livianos. Cuando termine ese programa a usted no le quedó nada. Seguramente, aunque se haya perdido una parte del todo, cuando termine este programa, algo le habrá quedado y estará un poquito más rico desde el punto de vista de la intelectualidad, del conocimiento y también desde la sensibilidad humana, que es lo que nosotros pretendemos. Seres humanos mejores hacen una sociedad mejor. Nos estamos encontrando mañana. Chau. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana.